cielos y el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muera en el principio y siempre por los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Hoy me hizo pensar mucho los niños mártires de Tlaxcala. Me hicieron pensar en un paso que no habíamos presentado nunca en ninguno de los ciclos que hemos visto. Y ahorita justo aquí hemos hablado de la verdad y la adecuación nuestra hacia la verdad y entonces luego la existencia de Dios, etc. Justo estamos al momento en que se podría hablar de esto y ojalá también establecer entonces la diferencia entre ídolos y Dios, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, Cristóbal resulta ser, bueno, eran indios, ¿no? Nativos en la zona de Tlaxcala, estos tres muchachos, ¿no? Y habían llegado ya los franciscanos a esa zona a evangelizar. Estamos hablando de ellos fallecieron en el año, Cristóbal fue en el año 1527 y Antonio y Juan fueron en el 1529. Estamos hablando de 2 años antes de Guadalupe. Okay. Guadalupe 1531. Entonces, ahí está. Estamos en esas fechas, de justo previo a, ¿no? Entonces, ellos son parte del éxito de los misioneros antes del fenómeno Guadalupe. Porque sí no hubo tanto éxito. Sí hubo éxitos, obviamente, pero no tantos como ellos querían. Y llegar a Guadalupe, pues ya se extendió así con una rapidez sobrenatural, literal. ¿Okay? Pero entonces en Tlaxcala resulta ser que Cristóbal era hijo del cacique del lugar. Tenía 12 o 13 años, es lo que se entiende de ellos, ¿no? Y él, habiendo visto y frecuentado, como los niños, como a veces en las películas con Jesús, ¿no? Los niños así corriendo alrededor, de ahí está Jesús, y ellos así, no siguiendo la última noticia. Porque imagínense, en los pueblitos antes no había televisión, no había TikTok, no había nada de estas cosas. ¿Qué había? Pues la novedad van. Y los niños que tienen mucho tiempo, papá está trabajando, mamá también en la casa, etc. Y los niños, pues, que cuando terminen sus tareas así en la casa, pues andaban a la búsqueda de ver qué hacemos, jugando por aquí y por acá, yendo al río o lo que sea, y pues están los misioneros ahí, pues vamos a ver quiénes son ellos, su curiosidad, ¿no? Normal. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, no hubiera habido evangelización, pero bueno. Entonces esos niños acuden ahí y reciben instrucción y se les hace verosímil y se les hace importante y se enamoran del personaje de Cristo y se conviertan a cristianos. Niños, 12, 13 años, estamos hablando, martirizados en esas fechas de sus vidas. Y entonces encontramos, él llega a casa y ve las cosas de sus papás y de la tribu. No sé, estamos hablando de nativos hace 500 años. ¿Cómo vivían? Y las costumbres, etcétera. O sea, paganos. Digo, hoy decimos esa palabra con un poco despectivamente, pero sin lo despectivo, pero así vivían. No tenían una moral establecida como nosotros y cosas así. No tenían eso. Sí tenían sus reglas y todo eso, pero nada como ahorita. No, nada como propio, sino más bien como como sin ley, un desorden público,
como está empezando a invadirnos a nosotros otra vez, ¿no? Como que un desorden está empezando a invadir otra vez, ¿no? Sin autoridad, sin policía, sin ayuda, sin instituciones, eso es lo que vivían ellos, ¿no? Entonces él, hijo del cacique, etcétera, pues él le fastidiaba mucho los ídolos de su papá, también las costumbres, etcétera, paganas y así ni siquiera una sola esposa y cosas, o sea, sí le fastidiaba estas cosas, ¿no? Con esto. Y había una tercera cosa que los sacrificios humanos también sí había. Comentan ellos las religiones estas, pues tenían eso, está testimoniado, ¿no? Entonces, sí, pues le dio celo por tu casa, como dicen, ¿no? Como decían de Cristo. Y en eso, pues, aunque había discutido, se nota que probablemente había discutido muchas veces con sus papás, etcétera, sobre eso, con su papá. Y pues un buen día decide romper los ídolos de su papá. Imagínense, ahí están los ídolos así en el cuartito o quién sabe qué, y él llega un día encendido con esos, no puede ser que estos ídolos, y los destruye, ¿no? Ahora, y a dónde iba no era tanto toda la anecdotaria de los santos, aunque, amén, santos, ahí están, ¿no? Ya canonizados por el Papa Francisco, ellos, beatificados por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, ellos son los primeros santos, o sea, los primeros mártires de estas tierras, de todo, es más, de todo el continente. 1527, San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, creo que fue 1580, 87 o algo así, si no me acuerdo mal, pues 60 años después. Y fue martirizado en Japón. Estos fueron martirizados aquí, en México. Pero bueno, serían los primeros mártires en el continente. Y ya están canonizados, ¿no? Es decir, hay milagros entonces también, y así, ¿no? Si no, no podrían canonizar. Bien, entonces, pues toda esa realidad, ¿hacia dónde iba esta realidad de enfrentarnos o descubrir esto de los ídolos? Porque los ídolos, diríamos, ¿no? Ahí está el ídolo, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí me causa mucha dificultad creer que esto es mi Dios, ¿no? A nosotros, espero que sí nos cause algo, ¿no? O incluso una imagen sea nuestro Dios, nuestra diosa, no son dioses, ¿no? Los hermanos separados piensan que nosotros pensamos que estos son nuestro Dios. Las imágenes, que estos son nuestro Dios. Que nosotros adoramos imágenes y así. Okay, eso que ellos piensan que nosotros pensamos. Obviamente no pensamos eso, ¿no? Digo, el catolicismo no dice esto. Que haya alguna persona, alguna indígena o lo que sea, alguna abuelita, etcétera, que nunca aprendió a hacer lo que sea la doctrina, y dice, ay, mi divino niño, y la divina infante, y no sé, dicen cosas de estas, yo siempre les corrijo. No es divino. El niño sí, el niño Jesús sí, pero no es el niño sino el niño Jesús de la Eucaristía sí es Dios. El niño Jesús de este yeso y no sé qué, no. Entonces está mal besarlo. Bueno, no, besarlo es venerar, puede ser venerar, pero si es besarlo porque si estoy adorando, que esto es mi Dios, sí está mal. Es más, es pecado, se llama idolatría. Pero es la representación de un Dios, ¿no? Sí, es una imagen que nos transporta hacia, ¿no? Es como un novio o una novia que ve la foto de su novio en su teléfono y le da un beso ¿no? a la foto. Ajá. La foto no es él, no es ella. Ella no es la foto. Ajá. Ok, entonces realmente nos ayuda, por así decir, a transportarnos hacia allá, pero no es esto. La representación de ella o de Dios o lo que sea no es él. Sin embargo, la Eucaristía sí.
Y por eso no andamos besándoles, porque esto es Dios. Lo comulgamos y con mucho respeto y lo tenemos dentro y lo que sea, y nos ponemos de rodillas ante Él y en reflexiones y cosas así. ¿Por qué? Porque eso es Dios, ¿no? Si es Dios, no es un ídolo, es Dios mismo. Ahora, y esto nos trae esta dificultad, ¿no? Porque, y podrían decirnos lo mismo, ¿no? O sea, si la Eucaristía es nuestro Dios, ¿cómo es posible que lo podríamos destruir? ¿Porque puedes destruir a Dios? No. No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero, Dios no es materia. Empezando por ahí. ¿Ok? Entonces, materia lo puedo destruir, ¿por qué? Porque está hecho de partes. Entonces puedo separar las partes y ya lo destruí. ¿No? Pero Dios es espíritu. ¿Cómo se destruye? Es único, es una pieza. ¿Cómo se rompe una pieza? Y no es una pieza como, ay, esto es una pieza. No, bueno, esto lo decimos que es una, pero está compuesta de muchas moléculas y átomos y así. Entonces sí lo podemos destruir, pues. Pero espíritu es único, como un ser único. No, ni siquiera como un celular, porque una célula también tiene las partes, pero un espíritu no tiene partes. Es y punto. No lo puedes destruir. No lo puedes destruir. Lo que es espíritu no puede destruir. Entonces, por eso, nosotros que tenemos espíritu, al final de nuestra vida, ¿qué sucede con nosotros? Estamos destruidos, ¿no? El espíritu subsiste. Entonces, el espíritu va al cielo, o al infierno, o al purgatorio por mientras. Y así, ¿por qué? Porque sigue para siempre. ¿Por qué? Porque es espíritu. No puede destruirse. Entonces, igual Dios. Por eso es imposible destruir a Dios, porque Él es espíritu. Entonces, la Eucaristía es Dios porque es sacramento de Dios. Es decir, es un signo visible que lleva la realidad, lleva la gracia de esto. Entonces, pero en cuanto a la materialidad de la hostia, por ejemplo, para dar un ejemplo, si una hostia se cae, se ensucia o lo que sea, etcétera, etcétera, o por ejemplo con los vasos sagrados o lo que sea, quedan partículas y cosas así, incluso, ¿qué hacemos nosotros? Pues si se ve, pues se puede comulgar, y si no se ve, etcétera, ¿qué hacemos? Nosotros siempre lo enjuagamos en agua, ya no es pan. Al estar en agua, se convierte otra vez en masa, ¿no? En masa. Entonces ya no es pan. Y una vez que ya es masa, ya no es pan, ya se tira al jardín o lo que sea, etc. Ya no se tira al desagüe, porque pues con todas las inmundicias y vamos a tirar lo que había sido antes Eucaristía, pues no suena. Igual el vino, ¿no? Si un poco de vino quedó en el purificador o en el mantel o lo que sea, lo lavamos primero en agua sola, ¿sí? Y luego se exprime o lo que sea, y esa agua se tira al jardín, a las plantas, pues, para que quede entre vivientes, ¿no? Okay. Pero ya no es Eucaristía porque el agua disuelve las especies. Porque, por ejemplo, la Eucaristía es 2/3, tiene que ser mínimo 2/3 vino, 1/3 agua. Máximo 1/3 agua. Porque esa es la proporción que se usaba en tiempos de Jesús. Se ponía agua al vino. Porque ellos no bebían nada más agua, bebían el vino. Entonces estaba siempre bebido este vino bautizado, ¿no? Por así decir. Y en la última cena, se sabe que se usaba un vino mezclado con agua. Entonces nosotros no podemos decir, si Jesús cuando consagró por primera vez usó eso, pues tenemos que hacer lo mismo. Él dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Cómo lo hizo? Lo hacemos tal cual Él lo hizo, lo hacemos tal cual. Entonces las especias y todo esto del sacramento, sí se pueden disolver, etcétera, y entonces ya no es. Okay.
Eso es lo que sucede con la Eucaristía. Pero como un ídolo, por eso no entiendo bien el papá de Cristóbal o los que tienen ídolos, ¿no? Porque decir que, punto, ¿no? Esto es mi ídolo, ¿no? Esto es mi Dios. O sea, dirijo mis oraciones hacia mi Dios que está aquí. Y esto me creó. Y esto, como que nosotros no. Y por eso Cristóbal y Antonio y Juan, los niños tlaxcaltecas, ellos mismos ya teniendo el cristianismo en su corazón y en su mente, así, viendo esas cosas, pues no, se indignan. Esto no es nada. Es piedras, es madera, etc. Ahora, y entonces al destruirlo, él estaba, ¿qué me va a pasar? Nada, pues esto nunca no es mi Dios. Ahora, para entender un poquito el papá, aunque fuese su papá como un católico, y no realmente pensaba que esto era su ídolo, sino que un transportarme hacia ese Dios en quien creo, ¿no? Sí le indignaría que su hijo destruyera sus artículos religiosos. Bueno, veo muchas preguntas en las caras. Serían tipo, ¿no? Por ejemplo, un rosario o una estatua de la Virgen, ¿no? Etcétera. Y llega alguien y lo destruye, etcétera. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué no destruyes mi artículo religioso? Sí sentiríamos indignación, ¿no? No porque es nuestro ídolo, sino porque es una representación para nosotros de Dios o de las cosas sagradas o las cosas que mantenemos como sagradas, ¿no? Entonces, como que es una ofensa contra mí que destruyes mis cosas, pues. Pero no lo vemos en sentido de como que me quitó mi Dios. La gente a veces lo dice. Es que me rompió mi Virgen. No, ella está perfectamente bien en el cielo, no le pasó nada a ella. No le pasó nada a ella. Pero como que a mí sí, porque yo usaba esto como para manifestaciones de mi espiritualidad, de mi religiosidad. Eso es como lo vivimos nosotros. Ahora entonces, digo, es para quizás, ojalá, entender un poquito esta realidad del paganismo, ¿no? Sí, pero también no hemos abusado mucho de las imágenes. Sí. Y nosotros, por eso tanta representación Bueno, de abusar, no me gusta eso, esa palabra. O sea, digo, si estamos abusando, estamos mal. No hemos de abusar, no. Aprovechar, sí. Yo mismo en mi cuarto, yo tengo una virgen, una lona con la Virgen de Guadalupe, así del tamaño real. Porque me encanta, o sea, sí me inspira, pues, ¿no? La Virgen de Guadalupe, además, es un vestigio único en la historia. En la historia, Dios no ha hecho así con ninguna nación, que haya dejado una imagen no de aquí. O sea, todas las otras son dibujos con cincel o una pintura o lo que sea de un santo, hecho por un artista. La Virgen de Fátima que está ahí, San Miguel que está ahí, y Guadalupe no. Apareció así, en la tilma. Además, en una tilma. Y además ya llevamos casi 500 años. Una tilma sobrevive. Bueno, sobrevivimos. ¿No se ha hecho polvo en 500 años? ¿Sin tratamiento ninguno? No, pues eso sí es admirable. El mismo. Para mí, por ejemplo, yo no tengo que ir más allá. Nada más el hecho de que ahí sigue la tilma. Ya. Suficiente prueba de que aquí hay un vestigio especial, milagroso. Ya es milagro. No, bueno, yo he tenido la experiencia de que dejé ahí dejé de usar algo, etcétera, lo cubrí con una camiseta, etcétera, y estuvo varios años, y regreso y ahí estaba todo bien, ¿no? Pero la camiseta no. Ya estaba deshaciéndose. En años, 4 o 5 años.
Estamos hablando de un tilma que no es nada semejante en la perfección y todo esto y la durabilidad que tiene esta ropa que tenemos hoy. Una tilma hecha de maguey. ¿Sigue después de 500 años? No, pues amén. Yo no necesito más. Y yo. Okay. Y además, la imagen, bueno, y además, todas las simbologías, amén. Y así, sí. Dicen que un mexicano que estaba en ¿Medjugorje? Sí. Y le dijo la Virgen, ¿pero qué haces aquí si allá estaba la Sí. tilma con mi imagen? Que la Virgen dijo eso. Sí. Wow, que la Virgen. Ahí vivo, ¿no? Ahí tienes mi casa y vienes aquí, ¿no? Pues vengo a verte, aunque sea en tu chocita su chalet de vacaciones, ¿no? Nos vemos ahí en el chalet de vacaciones. Pues sí. Por eso digo, no, Dios no ha hecho así con ninguna nación. No tenemos nada que envidiar a nadie. De hecho, lo pienso mucho. Ahorita que están organizando un paseo, una peregrinación por los lugares de la Virgen María en Europa, etcétera, Lourdes, Fátima, Czestochowa, ¿verdad? Amén. Si te ayuda, adelante. Yo, Guadalupe, ya me es suficiente. Al encontrarla a ella, yo ya no necesito buscar más allá. Personalmente, ¿no? Pero adelante, si te llama la atención otras cosas, etcétera, está bien. Si es nada más ir a paseo, pues tómelo como, estoy viendo mi paseo, está bien, haz tu paseo. No, estamos haciendo una peregrinación necesaria para mi vida espiritual. Ya. Sí, ya. Okay. Quiero ir de paseo, está bien. Vaya a tu paseo, está bien. Puedes ir a tu paseo, no hay problema. ¿No? Es tu vacación, ¿no? Pero tus vacaciones ya las tuviste, entonces ya. No es broma. Definitivamente hay diferentes maneras de ver las cosas, obviamente, ¿no? Entonces sí entiendo la realidad, pero viendo las cosas que son, como son, la Eucaristía, por ejemplo, y tal. Otro detalle que me crucifiquen con esta, pero para mí, en la Eucaristía, que está dentro del tabernáculo, del sagrario, ¿qué busco más? Es que no lo puedes ver. Ok, amén, acepto eso. O sea, tenerlo a la vista, viendo la hostia, ¿estoy viendo a Dios? Sí es cierto. ¿Pero qué ves? O sea, estás viendo a Dios, pero ¿qué ves? Ves blanco. Ok, nada más. Pero no ves más que eso. Si estás viendo a Dios. Y eso sí, suceden cosas viendo a Dios, me queda claro. Pero que Dios, mi mismo Dios sacramentado, esté en el tabernáculo, ¿la acción de Él está impedido porque está en el tabernáculo? Para nada. La acción de Él atraviesa puertas, piedra, concreto, universo, metal, lo que quieras. Dios penetra todo, puede penetrar todo. Entonces, que yo necesito estarlo viendo, no necesariamente. Si te ayuda, amén. Pero que yo necesito esto para que Dios pueda hacer en mi vida, no. Él puede actuar. Es más, y si ejerzo mi fe, y esto es otro punto que no hemos hablado, si ejerzo mi fe con el obstáculo, ¿no?, de la puerta de metal, del tabernáculo, etc., y ejerzo mi fe diciéndome y convenciéndome y viviendo la realidad de que la acción de Dios no está impedida por eso, ¿qué sucedió con mi fe? Creció. No, si no está solemnemente expuesto, la acción de Dios no puede suceder en mí. Pues no es cierto. Y entonces tú puede ser que no estás permitiendo que tu fe salte a otro nivel. No estoy diciendo que está mal que vayas al sagrario, ni digo al Santísimo, etc. No, amén, vayamos todos, siempre.
Pero que Dios, la acción de Dios está impedida incluso por estos metros que nos separan del tabernáculo cerrado con Cristo dentro, la acción de Dios no está impedida. Si yo lo estoy impidiendo, ¿cuál es el impedimento? Yo, no Dios. Ni distancias. ¿Qué es distancia para Dios? No hay distancias para Dios. ¿Hay distancia para mí? Sí. Pero si yo logro superar las distancias, y la fe puede superar eso. El llamado es eso, ¿no? Que la presencia sacramental nos permita y nos ayude a que mi fe se consolide y puedo lograr superar distancias, tiempos, lugares, todo, ¿no? Okay. Por lo tanto, entonces, regresando a esto de los ídolos y todo esto, obviamente un pedazo de metal o un becerro de oro y lo que sea, etcétera, etcétera, es materia, no es Dios. Okay. Y si lo considero como Dios, es idolatría, porque no es Dios. No es lo mismo en el sentido de Eucaristía, pero eso es un caso aparte. Eucaristía es el sacramento de sacramentos, la realidad de realidades. Y eso es lo que nos distingue de todas las otras religiones. Okay, por eso los niños de Tlaxcala, aún en contra de su papá y del cacique y toda la gente, etc., sí estaban en una vivencia de otro nivel, absolutamente. ¿Por qué? Porque el catolicismo ya supera toda la religiosidad mundial de todos los tiempos. No porque nosotros somos geniales, no. Porque el Papa es genial, no. Porque los sacerdotes son geniales, no. Porque Dios es genial. Y Dios ha hecho la obra. Y Dios se ha hecho presente. Es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo mismo está físicamente presente en nuestro templo. Dios mismo físicamente presente en el templo. Primero, Dios mismo físicamente, eso ya rompe los esquemas de todas las otras religiones. Dios físicamente presente. Dios físico. No hay. Automáticamente entonces el cristianismo ya es punto aparte. Y ahora, por lo tanto, a la hora de nosotros bueno, primero, y más importante, de vivir nuestra fe, lo primordial es recordar eso. Dios no ha hecho así con nadie en toda la historia. Fuera de la Iglesia Católica no ha habido realidad semejante, excepto Cristo mismo caminando entre nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero a partir de antes de la encarnación y después de la ascensión al cielo, no ha habido presencia de Dios en la tierra semejante a la Eucaristía. Ni la habrá. Ni la habrá. Gracias. Es un acontecimiento único en ambos sentidos. Único en el sentido de que peculiar y único en el sentido de que solo eso ha habido. Entonces, sí, es que todas las religiones llevan a lo mismo. No. Todas las religiones, menos la católica, llevan a lo mismo. Quizás sí. En catolicismo, no, es diferente. Somos diferentes. Y por eso afirmamos que somos diferentes, porque hemos recibido algo totalmente inusitado, totalmente otra. La presencia misma de Dios, presencia física de Dios. Es que Dios físico, es que ese es donde está el parteaguas, ¿no? Dios físico, ¿cómo, Padre? Dios no es físico. Sí, a partir de Jesús, sí. Sí. A partir de la encarnación. Dice, paréntesis, dice de paso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy muy ángelus. Me gusta mucho el ángelus. Mucho, mucho. ¿Por qué?
¿Cuál es el misterio central que expresa el Ángelus? ¿Se acuerdan cómo es? El ángel del Señor anunció a María y concibió el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ruega por nosotros, San. ¿Qué es el misterio presente así? Ángelus, ¿qué es? Misterio de Encarnación. la encarnación. Jaque mate, para mí. Sí. Este es ya, por eso, Ángelus, sí. Más ángeles, ojalá los católicos volviéramos a la misa y luego al Ángelus. Porque hay esas dos realidades son, y bueno, Rosario también en este sentido, ¿no? Pero el Ángelus porque es la encarnación, el Rosario porque es María, ¿no? Y también María es otra de estos dones totalmente inesperados de Dios para la humanidad y para nosotros, ¿no? Pero incluso María no sería nada si no fuese por la encarnación. La encarnación fue un parteaguas en la historia del cosmos, no solo del mundo, no solo del universo. Bueno, no hay más allá, pero bueno, si hubiera el cosmos, o sea, a partir de la encarnación cambió todo para la materia. Y la religión que gestiona eso es la católica. Por desgracia somos muy divididos, por desgracia somos muy pecadores, egoístas, sobre todo tontos, sí, por desgracia todo eso, pero lo que traemos entre manos es totalmente y absolutamente otra cosa. Okay, entonces, a la hora de ídolos y no sé qué, etcétera, como que es punto aparte. Okay. Y por lo tanto también, entonces, estos niños, etcétera, en relación con los ídolos que había ahí, ellos ya vivían una cosa aparte, porque veían que hay Eucaristía. Y eso sí es Dios. En cambio, estas cosas no son Dios, pero si los tienen como dioses, y los sacrificios humanos no está bien, porque Jesús se hizo hombre, entonces los humanos, la dignidad humana está aquí, no está acá, nada más así, y todas estas consecuencias. Entonces sí, esto es una realidad a partir de la fiesta de hoy, de los niños de Tlaxcala, que ojalá nos puede ayudar en nuestro itinerario también de la apologética, porque gracias a esa experiencia de ellos, naciendo como paganos, pero incluso desde jovencitos, ya evangelizados y enamorados de Cristo, tal forma que hasta dieron la vida. Antes de llegar a 15 años, ni siquiera 15 años. 12 y 13 años tenían. Es lo que dice la tradición, ¿no? Entonces, sí, y ya canonizados y todo. Entonces, sí, hoy es un día muy especial para México es de forma muy específica, pero para la iglesia, ¿no? Y hay otros santos de esas edades, ¿no? Santa Inés y Santa María Goretti y todo. Sí hay, ¿no? No son los únicos niños que han dado la vida, ¿no? San José Luis Sánchez del Río, etc. ¿no? Todos estos jovencitos, ¿no? Carlo Acutis ahora también, pero estaba un poquito mayor, tenía 15 o 16 años. Sí, ok. Pero de todos modos, todavía muy joven, ¿no? De Fátima también. Los niños de Fátima también, Francisco y Jacinta, ¿no? Porque Lucía ya vivió hasta los 91. Pero bien. Y Bernadette Soubirous igual, 14 años, ¿no? Bueno, vivió hasta los 24 más o menos. Y así. Ok, entonces entonces manejando así esto de la verdad y luego la verdad divina hacia el cosmos, ¿no? Planeta, como digo, ¿no? Y nuestra posibilidad de acceder a eso y la interrelación esto con lo que pueden ser las costumbres de los diferentes pueblos y tribus a lo largo de los siglos, ¿no? Lo que sí es nuevo de nuestros tiempos de hoy, como hemos visto a veces, es el ateísmo. Eso nunca ha habido antes. Porque yo creo que el materialismo también. El materialismo. La idolatría, lo material ahora está sí, muy y fuerte. en parte eso es lo que quizás causa un poco esto de sentirnos autosuficientes, etcétera, ¿no? Porque antes no llovía, se moría. Sí. Se moría la gente. Yo tengo mi granja, no hay
viajes internacionales se tardaban meses, si acaso llegabas, ¿no? Porque en barco, bueno, primero no pasaba nadie nunca hasta 1500, ¿no? Y luego si pasabas, pues eran meses de viaje, ¿ok? Entonces, pues no lo hacían, nacían, crecían y vivían y morían en el mismo lugar. Y entonces no llovía ahí, hay problemas. Entonces siempre, ay Señor, que no sé qué, y tal. Y júralo que Dios tome en cuenta eso, ¿no? Yo, no sé ustedes, pero yo un poco me he maravillado un poquito que no llega ningún fenómeno ahorita, no ha llegado ningún fenómeno. Y hace los 2-3 años que llevo aquí, tuvimos uno de tamaño 4 que iba a llegar y se disipó. Y todos los días estamos aquí rezando para, ¿no?, lo de los desastres naturales ante cada misa. Eso no puede no tener efecto en Dios, sobre todo si lo hacemos con fervor, ¿no? Pidiendo a Dios, acoge nuestra oración, ayúdanos Señor y tal, igual que la petición de la lluvia y todo. Me acuerdo el cardenal Sandoval allá en Guadalajara. Yo estuve un tiempo ahí en Guadalajara y la gente allí, no sé si ustedes saben, pero la laguna de Chapala pasó una racha muy débil. De sequía. No había, de sequía, pero una racha años, ¿ok? Entonces la gente pedían y pedían. Entonces un día, o sea, fuimos y él dice, bueno, vamos a tener una misa entonces en la orilla, ¿no?, para pedir lluvia, ¿no? Entonces, y había gente, mucha gente. Vas a creer, él llegó y mirando a todos decía así, a ver, ¿quién trae paraguas, no? Bueno, nos vemos. Se fue. Ustedes van a pedir lluvia y nadie trajo paraguas. No creen. Y se fue. Porque dice, ¿cómo vamos a estar pidiendo lluvia y nadie trae paraguas? No hay fe. O sea, ¿realmente no crees? Porque si creyeras, estarían todos con sus paraguas y quizás sus botas listas. ¿Se acuerda Fátima? Portugal, ¿no? Ese día de los 40,000 personas. Estaba lloviendo duro. Y que sale el sol y además se secó todo. Hay fotos de periódico del acontecimiento. Quedó a todas luces. El milagro del sol de ese día quedó publicado. Pero no hay milagros. Padre, no sé por qué nunca hay milagros. Eso es lo que me dice la gente. Un milagro patente a más de 40,000 personas, nada más que tú no estabas ahí, entonces no hay milagros. Pues es que esa es la cosa. Si no podemos nosotros aceptar el testimonio de otro, no hay milagros. No hay milagros a no ser que se te toca a ti. Pues vaya esperanzas que tendrás. Yo muchas veces me digo eso, no hay milagros porque me falta, me falta. Milagro despertar. Sí, Sí. gracias. El ateo no ve a Dios en ningún lado. Y el santo lo ve en todos lados. ¿Quién tiene buena vista? Y ustedes y yo sabemos que Dios está en todas partes. Entonces, ¿quién tiene buena vista? O más bien, ¿quién está ciego? No ver a Dios en ningún lado es porque no estás viendo bien. Porque Dios sí está en todas partes. Ok, bien. Entonces, no sé, alguna pregunta o algo sobre esta realidad, ¿no? Que vimos entonces la neta, la verdad para nosotros y las diferentes expresiones y la gracia insospechada que tenemos nosotros de ser justo. Esta religión, verdadera religión, que Dios ha actuado así como con ningún pueblo, nunca. Con algo singularmente especial, no repetido en ninguna otra religión de todos los tiempos. Nunca ha habido cosa semejante. Nada más porque ustedes y yo nacimos en este ambiente, yo sí, y crecimos en este ambiente y la catequesis más o menos todos alrededor vivían esto, etc. Pues nos hemos acostumbrado, pero somos unos privilegiados. Ahora,
ojalá que guardamos bien este depósito y lo podamos compartir también, pero gozarlo por lo menos, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque sí es singular, es muy singular. Y pobres los que, no, yo pienso en otras religiones, ¿no? Que no tienen nada sin nada. Y incluso nuestros hermanos separados que se han negado, incluso esto mismo, a raíz de que, pues, problemas humanos que ha habido, y entonces, no, pues el Papa, entonces, no, que no sé qué y tal. Espérate. Pero sí comulgan. ¿Perdón? Sí comulgan. No. ¿Cómo que qué? Sí comen hostia y... Un pan. Ajá. Un pan. Porque ni ellos piensan que es la presencia verdadera. Ellos toman una conmemoración de la última cena, de la Santa Cena. Ellos conmemoran la Santa Cena. Ni ellos piensan que es. Y no es tampoco, porque ya no tienen el sacerdocio. Y sabes otra. Los demonios, ¿cuándo han buscado? Los satánicos, ¿cuándo han buscado la hostia de los luteranos o de los anglicanos o de solo la católica? Porque ellos saben que este sí es Dios. Ellos saben que sí. Sí. Ah, bueno, ahorita me pasa, no, pero igual esta pregunta ya te lo han hecho una varias veces. ¿Qué pasa con todos ellos que no son católicos? O sea, ¿qué pasa con todo lo que no son católicos? ¿Qué pasa? Se van a perder. Bueno, su salvación. Pues sin Cristo no hay salvación. Eso sí está claro, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Que solamente puedes salvarte si eres miembro de la iglesia visible. No lo hemos dicho. Sin Cristo, sí lo hemos dicho. Sin Cristo, sin la iglesia, no hay salvación, no hay. Si tú no perteneces a la iglesia católica, no te puedes salvar, esto no lo hemos dicho. La iglesia no ha afirmado eso. Okay, entonces, que pueden salvarse, pueden. Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero su deseo es que haya un solo rebaño, un solo pastor. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué texto era? Ok, ¿se acuerda? Buen pastor, Juan 10. Ok, entonces Juan 10, 16. Ok, es cuando él dice esto. Entonces, y yo soy buen pastor y doy mi vida por las ovejas, etcétera, etcétera. Y en eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero mi voluntad dice, pero también a ellas les he de conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿No? Pero que así me suena como que todas las iglesias se alinean con la católica y pues, para eso le falta mucho, ¿no? Sí, por eso. Y mientras tanto, estas personas que viven ahora y se mueren ahora y todo eso, por eso les acogemos con la misericordia de Dios. Incluso nosotros mismos, ¿se acuerdan? Viernes Santo, pedimos por todos ellos, todos ellos. Justo en el día de conmemorar la pasión de Cristo, hay como 10 peticiones de la iglesia. O sea, el día de Viernes Santo, en la conmemoración de la pasión que hacemos, está muy larga porque leemos la pasión, muy larga porque la homilía tiene que ser especial, y muy larga porque también hasta los preces, las peticiones son como 10 o 12 que la iglesia pide por los que no conocen a Cristo, por los que no conocen a Dios, por los que no conocen a Cristo, por los judíos, por los hermanos separados, o sea, pedimos por todas estas gentes y la situación de su fe, etc. ¿Por qué? Porque como es la salvación de Cristo, que lo estamos conmemorando en ese momento, la sangre de Cristo que los cubre a todos y salve a todos los posibles. Sí. Bueno, esto, no sé, el diario de Faustino. El Dios. Ahí menciona, y no lo recuerdo tan preciso como tú, y demás de citas, párrafos y demás. Sí. Pero el caso es que hace alusión de que ella hace, bueno, que Jesús le permite ver cómo llegan las almas ante él. Y hay 3 preguntas. Ok, 3 preguntas. Okay. ¿Qué tanto has amado? ¿Qué tanto has perdonado? ¿Y qué tanto has confiado en mí? Y si contestas, basta.
Ok. Entonces, aquí a lo que voy es que, ¿qué tanto es tantito? Porque para mí cuestiono mucho de alguien que no va a misa los domingos. Pues está en pecado mortal, pero pues hombre, estoy de acuerdo que tiene un valor, como te lo he dicho, infinito, ¿cierto? Y es la conmemoración de lo que dijo es, hagan esto en memoria mía. Por eso la relevancia. Pero si yo por otro lado tengo una vida que pues puede ser mecánica, porque todos no nos hablamos de eso, pero pues no voy a misa, soy una buena persona, vamos, y quiero en Dios además. Sí. Aunque tú me dices es medio absurdo que no creer en Dios y no ir a misa, pero sin embargo puede tener sus argumentos. Justo tocaste incluso el punto que yo iba, el siguiente paso era eso, ¿no? O sea, muchas veces decimos, ¿qué de los no católicos? Y yo digo, ¿y qué de los católicos? Porque los católicos que no vivimos, y ahora también, pero también depende de que cuánto sabían. Pues acuérdate, una cosa es nesciencia y otra cosa es ignorancia. La nesciencia es que no supe. La ignorancia es que debería haber sabido y no supe. O bien porque no le dan ese peso a esa disposición. O sea, por ejemplo, pero por ejemplo, ¿no? O sea, están las catequesis y no que quise ir, ¿no? Y resulta que si hubiera ido, hubiera recibido esas gracias, etcétera, etcétera, que me hubieran salvado. No digo que los que no vienen a apologética no se salvan. no digo eso. Pero digo que podría haber una gracia que Dios estaba esperando darme en la apologética y por no haber ido no la recibí y ni siquiera lo vi en internet ni nada. Entonces, digo, es un decir, ¿no? Y fue por realmente o por rechazo o una cosa de esta, etcétera, pues como que no habla bien, ¿no? No deberíamos vivir así, no deberíamos de vivir la vida rechazando a Dios. No, pero si es cierto de lo que te comenté de eso, si has amado, perdonado y creído en mí. Pero eso es una persona que no está rechazando. Sí, no, pero no voy a misa, dice, pues, yo no sé si lo va a decir, tú no fuiste a misa, pues, pero sin embargo, amaste, perdonaste y crees en mí. Sí, pero crees en mí, ¿qué tanto crees si no vas ni a misa? O sea, si realmente creyeras, ¿no irías? No, forzosamente. Es que no. Es que esa es la cosa. Bueno, es que mi problema es que yo fui católico desde chiquito y es más, he estado en misa diaria casi desde que me acuerdo. O sea. Es por lo que te decía que las demás personas que no son católicos, pero sin embargo, pues todos los protestantes, son clavados en la fe y hacen un montón de cosas. Pero y por eso hay protestantes que no han podido saber más. Y sin embargo hay otros que empiezan a estudiar y se están viviendo. Son momentos de oración que uno tiene con Dios, ¿no? O sea, son tiempos, momentos que uno le dedica a Dios. Sí. Independientemente de todas las actividades que uno haga. Decir, bueno, pues ya hice esto, y no le dedicas una temporalidad a Dios, pues también. Sí. ¿No? También. Eso también Puede ser muy buena persona, pero entre los tiempos, lo que pasa es que entre los tiempos hay unos tiempos obligatorios y otros tiempos opcionales. Que yo no fui cada semana a una hora de adoración al Santísimo, no es obligación, digamos. Que no fui a misa, sí es obligación. Ahora, que no lo sentí como obligación, pues debería, pero a veces también personas que no sienten que es obligación. Y así, hay mucho. Todo eso, la verdad, la pregunta está, para mí es imposible responderla. ¿Por qué? Porque Dios también es misericordioso y Dios conoce el corazón y el juicio es individual. No es grupal y no es por nación y no es por religión. Es individual. Cada quien tiene que dar cuentas de su vida. Pues sí, es algo que difícilmente vamos a hacer, más bien es preocuparse por uno, porque Sí. por sufrir calenturas ajenas pues está difícil, ¿no? Pero Sí. sin embargo, es cuestionable, o sea, ¿qué pasa? No tanto porque uno diga, bueno, voy a dejar de hacerlo porque me es cómodo, ¿no? O sea, pero sin embargo, porque pues finalmente esto es lo que se acerca más al concepto de verdad.
Porque la verdad yo no creo que la podamos ostentar nosotros, el ser humano. Más bien hasta que estemos en presencia de Dios vas a saber la verdad. Y eso, pues, yo más bien... Bueno, hay ciertas cosas que sí. Pero... Cristo vino y el que escucha mi voz, bueno, porque es testimonio de la verdad. Sí. Y quien escucha pues, sabe que y va a caminar. Pilatos dice, ¿y qué es la verdad? No hay respuesta en él. Pero es cierto, pero eso ya es la fe, es algo que yo digo que eso, la fe es mayor que cualquier lógica que podamos tener. Sí. Si tú ya conoces como San Agustín, él buscaba siempre la fe y se metió en una serie de vericuetos, y era muy hábil como abogado y demás, y sin embargo cayó en la cuenta de que la verdad no era eso, sino que era Dios, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Ahora, la forma y manera... Y por eso invocamos siempre y accedemos siempre a la misericordia de Dios, por uno mismo y por todos los demás. Pero no cabe duda de que además de la, digamos, la salvación de cada quien, la otra cara de la religión, en este caso concretamente el catolicismo, Dios nos ha manifestado cómo quiere Él que le rindamos culto. Porque cada quien quiere rendir culto como quiera, pues como quieras. Pero ¿quieres saber cómo quiere Dios? La Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Es que lo pidió Él. Entonces, si tú realizas las cosas como pidió Él, puedes tener mayor seguridad. Si vamos a suponer que realmente me importa salvarme, pues está difícil salvarme contradiciendo y oyendo contra lo que Dios mismo me pidió. Entonces, si realmente me quiero salvar y realmente si estoy seriamente en esto, ya sé por dónde puedo. Si hay un camino donde sí se puede y sí se sabe que Dios sí le agrada esto. Ahora, pero otras personas pues puedo ir a misa también cuerpo presente, ¿no? Igual que el que está en el ataúd. Algunos están en la misa como el que está en el ataúd, o sea, cuerpo presente nada más, pero ¿no? Entonces ojalá que mayor. Lo que pasa es que también, si la gente no estudia o no se mete a la... Porque, por ejemplo, al ver las cosas grandiosas que hicieron cada uno de los profetas, ¿no? Y decir, bueno, wow, poder tener un poquito, poder sentir o ver algo de lo que hicieron ellos, pues decir, pues yo sí quiero creerlo, yo sí quiero tratar de vivir esto para ver si logro sentir o ver algo como lo vivieron ellos. Pero la gente ahorita, como yo le decía, está tan sumergida, estamos tan sumergidos en este mundo material que estamos muy distraídos. muy distraídos en ver eso, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo hoy le estaba leyendo esa parte de Isaías, ¿no? Que hizo bajar fuego y hizo que todo... Elías, ¿no? Sí. Hizo, bajó fuego, ¿no? O sea, hacían cosas que quién se imagina que ahorita las pudiéramos hacer, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues en una misa no solo baja fuego, baja Dios mismo. Pero bueno, sí. Pero gracias a Dios tenemos esta fe y tenemos estas maneras que sí podemos realmente agradar a Dios. Sí hay cómo agradar a Dios verdaderamente y con la plena conciencia. Y eso es lo bonito, ¿no? Luego que otros no, pues pidamos por ellos también para que Dios, ojalá que con su misericordia también les agarre a todos. Nos agarre hasta a todos. Y nos vamos a sorprender de lo majestuoso que ha sido a lo largo de la historia. Seguramente llegando allá, vamos a decir, ¿en serio? Nos vamos a quedar maravillados de cómo salvó a muchísima gente que nosotros hubiéramos pensado imposible, ¿no? Así espero, ¿verdad? Y pues ojalá que... A mí me decían gente que cuando han estado con árabes, ¿no? Ajá. Que de repente están con gente con árabes y de repente se desaparecen. Porque van y se hincan a la hora de... A su hora. Dicen, ojalá los católicos hiciéramos eso cuando menos en el Ángelus, ¿no? Como Sí, ellos rezan 5 veces al día y sí lo cumplen. Nosotros tenemos que rezar una vez a la semana y ni vamos. Ni vamos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Reina de los apóstoles. Nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas noches.